canción rebelde, creo que fueron Morie, que era el que estaba ahí, fueron a una fuente en Buenos Aires, lo hicieron en una camioneta, bueno, salieron en tapa de todos los diarios como una cosa transgresora. Pero en las Malvinas generan un quiebre en el rock nacional desde este punto de vista. ¿Por qué? Porque empieza a haber algunas relaciones en artistas, allá por el año 82, antes de Malvinas, de alguna convivencia media rara por iniciativa de Viola y a través de un asesor en cultura llamado Ricardo Oliveira. Mirá. Y era el que tenía contactos con Daniel Greenspan y demás, y empezó a hacer una relación muy cuestionada después en el futuro con artistas del rock. Y algunos artistas del rock pensaron que esto era bueno porque implicaba alguna posibilidad de difusión y demás. Y empieza como que querían ser legitimados por los tipos a los cuales ellos cuestionaban, ¿no? Y esto generó, en el marco de la Guerra de Malvinas, un festival, el Festival de la Solidaridad, que se hace en mayo, 17 de mayo, donde todos después se mostraron muy arrepentidos, pero prácticamente todo el rock participó ese día de un festival que es raro para el rock, que arrancó con un Viva la Patria y unas cuestiones muy formales, que después fueron motivos de cuestionamiento, ¿no? Y ahí creo que se da un quiebre porque creo que el Indio Solari en algún momento dijo que en ese momento la balsa de Lito Nevia se empezó a hundir, como una expresión, viste, de lo que estaba pasando. O sea, los ponían como tipos del sistema o como tipos peor, colaborando con la Junta Militar. Claro, colaborando con la Junta Militar, sobre todo en un escenario de guerra, viste, donde el rock no es eso. Dice que solamente 2 músicos que participaron fueron Cantilo y Spinetta. En vez de referirse a la guerra, hablaron mucho de la paz en el festival. No, ellos plantearon que esto era por la paz y no por la guerra de Malvinas. Lo único, más o menos, que se conoce de una actitud transgresora en el festival, pero en general todos, de una forma u otra, generaron un hecho que significó un cambio importante en la historia del rock. Y es en ese contexto cuando los milicos prohíben la difusión de rock internacional. De rock internacional. Eso le da mucha manija, ¿viste? Música en inglés. Si es música en inglés, exactamente. En ese contexto ese festival, bueno, queda como una perla negra en la historia del rock. Hubo músicos que no participaron. El otro día hablábamos de esas bandas que estaban surgiendo, del conurbano, que tenían una impronta mucho más agresiva respecto a la marginalidad, a la pobreza. Empezaron a hablar de eso. En ese festival no participó Riff de Papo, no participaron Los Redondos, no participaron Los Violadores, no participó Virus, que por ahí aparece como una cosa nueva, porque uno de los hermanos Moura, de los Moura, estaba desaparecido. Él militaba en el ERP y, bueno, fue secuestrado y, bueno, desaparecido. Pero había nombres pesados en el festival, o sea... Sí, Spinetta, Nevia, hasta creo que estuvo Charlie, ¿viste? Sí, estaban la mayoría de ellos. Pero, paralelamente... ¿viste? Esto genera un cuestionamiento que tiene que ver con esto que yo te decía, esta idea de que el Indio Solari decía, mira, el rock no es nacional, el rock es de inmigrantes, y no es casual, lo digo yo esto, que los movimientos de rock se dieron cerca de los puertos fundamentalmente, Liverpool, Montevideo, sí, Rosario. El mismo rosarino. Claro, viste, Lito Nevia, cuando vos decís arranca con la balsa, es un rosarino. Y bueno, y empieza a tal punto que se deja de hablar de rock nacional en ese momento. Algunos rock argentinos, otros no sé, o sin nombre, y una sucesión de bandas que empiezan a reemplazar a esta idea del solista, ¿viste? Era más colectivo el rock que venía después del 82. Y en ese marco aparece un tema
que tiene que ver con esas reuniones que hacía el rock con el asesor de viola, que se llama Encuentro con el Diablo, de Serú Girán también, 1982, del disco No llores por mí Argentina, que entre otras cosas dice, por ejemplo, un párrafo, pero después los vamos a escuchar y vas a ver que tiene que ver con estas reuniones non santa que hacía el rock con el sistema. Charlie dice, nunca pensé encontrarme con el jefe en su oficina de tan buen humor, pidiéndome que le diga lo que pienso, qué pienso yo de nuestra situación, qué tensión hay en el ambiente, cuántos pensarán como yo. Si las papas están calientes, ¿por qué tengo que ser yo el que le dé el mordiscón? Eso dice Charlie en este tema, que está muy vinculado a la descripción que hacíamos anterior. A partir de la Guerra de Malvinas, el rock tiene otra impronta y tiene otra caracterización, que bueno, lo vamos a ir viendo a través del tiempo. Bueno, y vos nombrabas a los rosarinos, y los rosarinos irrumpen también ahí. Totalmente. ¿Sí? Y la trova, sí. A ver, lo bueno de esa... Lo malo de lo que pasó es, bueno, esta adhesión que hubo, que yo creo que fue inconsciente, y todos, de una forma en esa época, estábamos movilizados atrás de esto, no teníamos en claro qué pasaba, nos ilusionamos de cosas que seguro no iban a ocurrir. Hay que analizarlo en contexto, por también, ahí. Exactamente, porque, a ver... Nadie le puede decir a Charlie o al Flaco Spinetta que fueron colaboracionistas de la dictadura. Por eso, si vos agarrás esta letra del claro. año 82 de Charlie, o si después algún día podemos ver la letra de Bajo Belgrano claro. de Spinetta, vos sabés que no tenían nada que ver con este proyecto, pero bueno, por ahí la impronta, todo lo que estaba ocurriendo en la Argentina los llevó a esta participación. Pero más allá de esto que descubrimos en las Malvinas, lo bueno es que el rock empieza a partir de ese momento a meterse mucho en la realidad social, ¿viste? Todo lo que es la cuestión económica, la pobreza, la marginalidad, que son grupos que empiezan a representar esas tribus que se van dando en los barrios del conurbano, que se quedan sin laburo, ¿viste? Que sufren la miseria. Bueno, y la expresión se siente representado, por eso es que cada uno de los recitales tenían que ver con la aparición de las primeras banderas, de los primeros, bueno, camperas de cuero y demás. Un código muy futbolero también. Muy futbolero, exactamente. Y creo que esto se da fuertemente a partir de Malvinas. Y lo bueno del rock, que a partir de Malvinas se empieza a involucrar mucho más en la realidad. No tanto en las utopías, ¿viste? Sino en esta realidad que empezaba a vivir con el neoliberalismo, ¿no? Ricardo Olivera, porque todo rock es político, y nos deja este regalo. Yo voy a decir algo que él no lo va a decir. La semana que viene también vamos a tener en la calle el primer libro de Ricardo Olivera, que se llama Peronistas somos todos. Así, no digo bien. Y no es de rock. Mucho de rock. Sí, tiene. Sí. Tiene alguna referencia al rock. Así que sí, de eso sí. Un año y un lujo que me doy a los 70 años. Un gustito. Sí, un gusto, no un lujo, un gusto. ¿Y qué contás ahí? Como digo al comienzo, mucho se habla del peronismo y ahí vamos a contar los diferentes tipos de peronistas. Con cierta ironía. Ajá. Yo tengo claro de que la ironía es importante para uno en la vida y bueno, ahí mostramos los diferentes tipos de peronistas que tenemos en nuestro querido movimiento. Un peronista que quiere ser independiente, otro que es federal, los peronistas en fuga. Así que, bueno, te va a gustar, Turco.